Vale, pues si os parece, vamos a empezar ya con la sesión de hoy. Primero de todo, buenas tardes y bienvenidos al webinar organizado por Campus UAS Aerocámaras, el espacio de formación e innovación en el sector de los drones, y de JIRS Madrid, que es la tienda oficial de drones de JI. Mi nombre es Alejandro Álvarez y soy el responsable del Departamento de Gestión Aeronáutica de Aerocámaras. Y hoy os hablaremos sobre un campo en plena expansión, que son los nuevos usos de los drones en tareas de limpieza. Desde la limpieza de fachadas, paneles solares o estructuras industriales, los drones están revolucionando procesos que antes eran costosos, peligrosos o muy lentos. Y en esta sesión nos vamos a explicar cómo esta tecnología está transformando este sector, qué equipos se utilizan, la normativa que se aplica y cuáles son las oportunidades profesionales o ventajas empresariales que se están generando. Sin más, vamos a dar paso a mi compañero Pablo Cosi, que compartirá su experiencia y visión sobre el uso de los UAS de limpieza. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos. Soy Paulo de JI Madrid, Stock RC. Soy el responsable de marketing y del sector industrial de JI ARS Madrid. Y nada, en este webinar vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de cuáles son las ventajas y los usos de los drones para la limpieza industrial, no solo limpieza de fachadas, sino también de cualquier tipo de superficie industrial de gran tamaño o de varia altura. ¿Cuáles son los tipos de drones que se pueden utilizar para estas tareas? La normativa, las primeras dos partes las voy a dar yo, y de normativa y de formación va a hablar Alejandro. Digamos que yo me voy a ocupar más de la parte técnica y Alejandro de la parte normativa. Y al final vamos a dejar un poco de tiempo para dudas y preguntas. Vamos a empezar con las ventajas y los usos de los drones para la limpieza industrial. Primero, vamos a ver cuáles son las numerosas ventajas que tienen este tipo de drones. Los drones son una gran herramienta para optimizar los flujos de trabajo para la limpieza de grandes superficies y permiten ahorrar dinero, tiempo y personal, al mismo tiempo que minimizan los riesgos para todos los empleados, puesto que en la mayoría de los casos solo hay un piloto un piloto y un operador para llevar a cabo la limpieza, que en muchos casos se llevarían a cabo varias personas. Los drones también son más ecológicos con respecto a los métodos tradicionales, sobre todo si pensamos al transporte de las grúas y al utilizo de plataformas, por ejemplo. Los drones, de hecho, son buenos sustitutos de grúas, andamios, plataformas móviles, escaleras, arneses, etcétera. Permiten la reducción de costes de compra, mantenimiento y operación, un ahorro de tiempo de montaje, facilidad de desplazamiento porque son bastante más pequeños con respecto a todo lo demás, a los métodos tradicionales. Son más ecológicos porque básicamente son eléctricos, y son muy versátiles porque se pueden usar también para otras cosas, no solo para la limpieza. En particular, los drones que se usan para este tipo de limpieza se pueden usar también para transporte o para llevar otro tipo de carga útil. Un segundo.
Vale, la primera ventaja, vamos un poco más en el detalle, es que sustituyen las grúas, los andamios, a las plataformas. Como vemos en esta imagen, son un sustituto válido para todas estas cosas. Una característica principal es el bajo coste de compra. Estamos hablando de una solución completa o casi completa, por ejemplo, sin las bombas, pero valen, como veremos más adelante, para este tipo de drones vale cualquier bomba de tipo Karcher, para las Karcher, y estamos hablando de soluciones por 35.000 euros o menos. Si pensamos en lo que puede costar, aunque solo el alquiler o la compra de las grúas, de los andamios o de las plataformas, más los varios equipos de limpieza, estamos hablando de mucho más. Entonces tenemos un coste de compra bastante más bajo. Tenemos una reducción de costes de mantenimiento. Hablamos de un mantenimiento de un dron que se lleva a cabo cada 200 horas de uso o cada año, y de una lanza que no necesita prácticamente mantenimiento, solo necesita enjuagar después del uso. Y en el caso del uso como para la limpieza de fachadas o de cualquier otra cosa, de cualquier superficie, hablamos de que esa operación de enjuagarla siempre se lleva a cabo en la misma operación, porque antes normalmente se echa jabón, agua con jabón o con algún producto, y luego se echa agua limpia. Entonces, en la misma operación estamos haciendo la limpieza y también el mantenimiento de la lanza, que no necesita enjuagarla después. Ya veremos cómo algunos de estos aparatos, algunas de estas lanzas se pueden usar para pintura, que es otro uso útil de los drones. En ese caso sí que se necesita enjuagar con otros productos químicos, pero en el caso de la limpieza de fachadas no se necesita. Y otra ventaja son los bajos costes de operación. Si juntamos carga, transporte, montaje, mantenimiento, más el coste del operador, con respecto al mantenimiento de otros equipos como las plataformas y las grúas, o los mismos andamios, y, y si juntamos también los tiempos, el ahorro de tiempo, ya puede ver evidentemente cómo son los drones bastante más baratos. Otra ventaja, la facilidad del desplazamiento con respecto siempre a las grúas, a los andamios, a las plataformas que necesitan normalmente camiones para llevarse. Los drones con todo el equipo se pueden llevar en una furgoneta o en un coche grande. Son más ecológicos, siendo eléctricos y más eficientes con respecto a los andamios, bueno, a los andamios no, a las grúas y a las plataformas que normalmente son de combustible. Y son bastante más versátiles porque son de empleo más rápido, eh, permiten una operación continua sin tener que subir y bajar las plataformas bueno, sobre todo en el caso de los drones con manguera, sin tener que bajar y subir la plataforma para, digamos, repostar o coger agua. Y son multipropósito.
en el sentido de que se pueden usar con numerosas cargas y con diferentes cargas útiles y permiten el acceso a zonas difíciles de alcanzar, algo que, por ejemplo, con andamios y plataformas, si no te puedes acercar a esas zonas, no llegas bueno, no llegas a alcanzarlas. Otras ventajas, un segundo. Vale. Otras ventajas es que, otra ventaja relevante es que evitan los riesgos para el personal. Tenemos un solo piloto en tierra, más normalmente otra persona que puede ayudar a lo mejor en la parte más hidráulica, digamos, manejando la manguera y cambiando el producto en tierra, puesto que el dron no permite hacer el cambio desde el agua con jabón, por ejemplo, al agua limpia. Esto se hace, lo veremos después, a través de las mangueras y de la bomba. De todos modos, el piloto puede efectuar desde el suelo una operación casi completa, evitando que el empleo de varias personas para el montaje, por ejemplo, de los andamios y para el manejo de las plataformas, o evitando que las mismas personas tengan que subirse en altura con los riesgos que esto conlleva. Y no se necesitan arneses y se evita que el peligro de que algo falle, de que por problemas de mantenimiento, por ejemplo, pueda pasar algo en las plataformas, o se evita que el personal tenga que colgarse, como se ve aquí en esta imagen, por ejemplo. El montaje es fácil y sin riesgos para el personal. En la parte aérea, el módulo se encaja prácticamente en menos de un minuto. Simplemente deslizándolo, tienes primero que montar un soporte, y una vez montado el soporte, simplemente se desliza y encaja a la perfección, y muy fácilmente en pocos segundos. Y luego simplemente es conectar la lanza al dron para que a través del puerto SDK. No hay necesidad de usar objetos que se pueden caer, como cubos de agua o herramientas de limpieza, ni de bajar y volver a subir cuando se agoten los productos. Y además, aparte de esto, el dron se desplaza de forma remota. No hace falta desplazar físicamente la plataforma, o la escalera o cualquier otro equipo desde tierra. Eh, Además, el kit anclado dispone de una cuerda de seguridad para evitar riesgos inútiles, además de la misma manguera. Un segundo. Vale. Vale, entre las ventajas además está la reducción de tiempos y costes en general. Una o dos personas pueden gestionar toda la operación de carga, montaje, desmontaje del dron y de todo el equipo que vemos aquí en esta imagen, por ejemplo.
Tenemos aquí el dron con los guardahélices para evitar que el dron se golpee, por ejemplo, con las superficies, porque recordamos que no obstante algunas lanzas dispongan de sensores, los sensores del dron es mejor desactivarlos o ponerlos para que piten o para que paren el dron a una distancia muy corta para evitar que el dron mismo evite, evite acercarse a la pared o a la superficie a limpiar. Entonces es mejor en ese caso desactivarlos. Em, Aquí vemos la lanza montada en el dron y esto, como he dicho, se hace en muy poco tiempo. Tenemos un paracaídas para usarlo en STS o para usarlo en C5, como verá, luego describirá Alejandro. Y tenemos aquí la cuerda de seguridad, aquí en este rollo, un rollo que también es automatizado y se puede desarrollar y enrollar a través de un mando para la manguera de alta presión que va conectada aquí al dron, a esta manguera. Y aquí tenemos la bomba que va conectada aquí a la manguera de alta presión y aquí a la entrada este conector en Y. Tenemos, va conectada a la bomba el conector con una manguera. ¿Vale? Esta es una manguera que viene, bueno, de una fuente de agua limpia, que puede ser un grifo o un cubo o un tanque con agua limpia. Y aquí va conectado a un cubo con agua con jabón. Entonces, a través del conector en Y se puede elegir agua limpia o agua con jabón. Todo esto se puede montar fácilmente en menos de media hora. Además, tenemos una optimización de los tiempos de operación totales, incluyendo el montaje, la operación en sí y el desmontaje. Y claro, se puede hacer un cambio de batería en caliente con el Matrice 300 o 350 y con el Flycart. No como vamos a ver con el Agras T50 porque solo tiene una batería eh, que también tiene un equipo compatible de lanza. Y esto se puede hacer en caliente sin apagar la aeronave, con lo cual el cambio de batería es muy rápido. Es bajar el dron, cambiar primero una batería y luego otra, y luego volver a subir. Esto se puede hacer seguramente en menos de un minuto. Y la limpieza es muy rápida con respecto a los métodos tradicionales. Se trata de 7,5 metros cuadrados al minuto. Y como he dicho antes, se evita el desplazamiento de los equipos, como por ejemplo los andamios, las escaleras o las plataformas. Vamos a pasar a la siguiente. Vale, ahora vamos a hablar de los tipos de drones que se pueden usar para la limpieza industrial. El primero, tenemos un kit anclado para el DJI Matrice 300 o 350. Es este que vemos aquí en la foto. Esta foto ha sido tomada cuando hemos hecho la prueba aquí en DJI Madrid.
Eh, Estuvimos aquí probándolo en nuestras ventanas y el resultado, la verdad, es que fue bastante bueno. Y como podemos ver, tenemos aquí una manguera y la cuerda de seguridad que cuelga aquí del dron. Y la manguera es de hasta 150 metros y no se aconseja poner más, aunque se podría. La limpieza, como ya he dicho, son 7,5 metros cuadrados al minuto, con una presión máxima de 20 megapascal, que son alrededor de 200 bares, que es el máximo que soporta según el fabricante, pero en la mayoría de los casos no es necesaria tanta presión y no llega, dependiendo de la bomba que se ponga. La lanza dispone de cuatro boquillas intercambiables para tener unos grados distintos de 0 a 40 grados, digamos una apertura del flujo. Eh, la instalación es muy rápida, en un minuto, y en el control remoto la aplicación está completamente integrada. La limpieza es multiángulo, y esto permite llegar a los puntos más difíciles. El estabilizador permite, de hecho, una inclinación de 20 grados hacia arriba y de 40 hacia abajo. Y el mismo estabilizador es el que evita el retroceso y las vibraciones cuando la lanza está activa. Se dispone de una cámara incorporada en la misma lanza que ayuda a ver la distancia de la pared o de la superficie a limpiar, y da una mejor visibilidad en general. Las lanzas son compatibles con varios productos de limpieza y jabones. Todo depende más que nada de la densidad del producto, porque no tenemos que olvidarnos que siempre tiene que pasar a través de unos tubos, y estos tubos, si el líquido es demasiado denso, y la misma bomba se pueden atascar y pueden necesitar después de un mantenimiento más profundo. Como he dicho, no se requiere mantenimiento, puesto que la misma operación de enjuague de la pared, de la superficie, se hace la limpieza de la lanza y de los tubos. Aquí vemos en esta imagen cómo la aplicación de la lanza está perfectamente integrada en la DJI Pilot 2 del dron, del Matrice 350 o del Matrice 300, y la interfaz es sencilla, y la instalación es automática a través del puerto PSDK. Simplemente conectándolo y abriendo la aplicación en la pantalla de inicio, se puede abrir la interfaz, la de DJI Pilot 2 con la interfaz para la lanza. Y aquí podemos ver el sensor de distancia. Aquí estamos a una distancia de 221 centímetros, aunque el fabricante recomienda estar un poco más cerca, hasta 2 metros, pero para la prueba estuvimos un poco más alejados. Aunque probamos distintas distancias para ver cómo funcionaba, y efectivamente también desde más distancia la limpieza era bastante efectiva.
Aquí a la derecha tenemos el control del estabilizador con las dos flechas para subirlo y bajarlo y esta parte para resetearlo y abajo la cámara integrada para que se vea, se tenga una mejor conciencia situacional. Aquí no lo vamos a ver en el detalle, pero aquí tenemos cuál es el contenido de los kits para el Matrice 300 y 350. Tenemos un kit básico que es prácticamente solo el módulo aéreo con varias herramientas y un kit estándar que no tiene, por ejemplo, la cuerda de seguridad y algunos accesorios, y un kit completo que incluye el kit básico y el kit estándar y la cuerda de seguridad. Con los kits que tenemos disponibles no se incluyen, digamos, en ninguno las bombas y aquí hay lo que se recomienda. De todos modos, está todo en nuestra página y se puede ver que, digamos, como ya he dicho antes, cualquier bomba para Karcher vale. Y en el kit para matrice 300 y 350 tenemos la posibilidad, bueno, esto es otro kit y es el kit para pintura. Digamos que no es un kit anclado, no tiene manguera y tiene un depósito de 2 litros con mucha menos capacidad, pero permite más maniobrabilidad, digamos, más movimiento no teniendo el anclaje. En este caso, las prestaciones son bastante similares con respecto al anterior, al kit con manguera, y tenemos una limpieza multiángulo la misma cámara incorporada, pero este soporta varios productos como agua, aceite, pintura y pintura de varios tipos, aislante, refrigerante, removedor de óxido, antioxidante, etcétera. El mantenimiento, como ya he citado, requiere enjuagar con un producto disolvente para evitar incrustaciones y para evitar que se atasque la manguera o se atasque la lanza misma. Bueno, la manguera no, en este caso no, la lanza. Y aquí tenemos las prestaciones de la matriz de 350 al cual va enganchado el kit con manguera o sin manguera. Este es el producto de DJI más flexible porque es igual de plegable siendo bastante grande con una masa total al despegue de 9,2 kilos, pero es el más flexible porque puede llevar más cargas útiles. Entonces, realmente se pueden montar cámaras térmicas, LIDAR y otro tipo de cargas de terceros o accesorios específicos que hacen que se pueda usar también en otros sectores, no solo en el de la limpieza. Tiene la posibilidad, bueno, tiene el marcado de clase C3, pero es disponible un kit, está disponible el kit C5 con el paracaídas para poderse usar en escenarios STS-01, eh, en los escenarios europeos, algo del cual os hablará Alejandro. Vuela durante 55 minutos, aunque con la lanza, debido al peso y a la misma fuerza de la presión de la lanza,
duraría bastante menos, hablamos de unos 20-25 minutos. Eh, Vuela en todas las condiciones meteorológicas, teniendo protección IP55 y soportando temperaturas de -20 hasta 50 grados. Y claramente soporta agua y los productos de limpieza. Lo que pasa es que en el caso de haber viento, al igual que en los métodos tradicionales, no se recomienda eh, usarlo porque puede haber dispersión de los productos y el propio dron puede recibir estos productos y gotas y en ese caso habría que limpiarlo bien. Eh, vale, dispone de... Perdón, se me ha ido un segundo. Vale, dispone de sensores antiobstáculos a 360 grados, módulo RTK para precisión centimétrica y sistemas, y todos estos sistemas están duplicados para la máxima seguridad. También está disponible un kit para el DJI Flycart 30 o el DJI Agras T50. En este caso se trata de un kit con un depósito de 30 litros de más capacidad y que no está anclado al suelo y no tiene manguera. También digamos, la rapidez de limpieza es de 7,5 metros cuadrados al minuto. Eh, la presión máxima es de 20 megapascales o 200 bares y las boquillas son intercambiables. En este caso, como podemos ver aquí, las boquillas también son orientables en horizontal de más o menos 45 grados y se permite un ajuste de más grados, de -60 a 35 grados. Y se dispone de un módulo de detección láser para, para mantener la distancia. El dron el de JI Flycart 30 está proyectado como dron de carga y de transporte y dispone de por defecto, digamos, de una caja de 70 litros de capacidad. Tiene un peso de 65 kilogramos y una masa total al despegue de 95 y una carga máxima de 40 kilogramos. La diferencia entre la masa total al despegue y la carga máxima depende de que se ponga una o dos baterías. Puede volar simplemente con una carga máxima de 40 kilos o con dos baterías con una carga máxima de 30 kilos. Permite un alcance de 28 kilómetros sin carga y de 16 kilómetros con la carga máxima. Tiene una transmisión O3 de hasta 20 kilómetros o, digamos, ilimitada, dependiendo solo de las baterías, a través de 4G y está disponible para las operaciones en todas las condiciones meteorológicas, disponiendo de protección IP55 y soportando vientos de hasta 12 metros al segundo. Y también se dispone de dos modos de carga, uno con la caja y el otro en el modo grúa con un gancho que tiene detección de peso y centro de gravedad y claro, permite llevar cargas pesadas.
Está equipado con dos radares, sensores antiobstáculos y dos baterías y paracaídas, que es algo obligatorio en estos casos. El Agras T50 es un dron que tiene otro tipo de utilizos y según se necesite se puede comprar el Flycard 30 o el T50 y montarle el kit con lanza, el mismo kit, eh, y usarlo también o para el transporte en el caso del Flycart o para usos agrícolas en el caso del Agras. El mismo dron, el mismo Agras 350 puede hacer tanto los trabajos agrícolas como los trabajos de mapeado del campo. Tiene un peso de 52 kilos, pero la masa total al despegue es de 103, permitiendo una carga máxima de 50 kilos. Tiene también dos modos de utilizo, con el modo pulverización para pulverizar productos en los campos o el modo de esparcido hasta 50 kilos. Y las demás características son bastante parecidas al flycart, aunque la distancia máxima es menor, pero permite la conexión con el DJI Relay, que es para una especie de dispositivo que permite dar más alcance. Y ahora paso la palabra a Alejandro, que nos va a hablar de la normativa para el uso de este tipo de productos y equipos. Muchas gracias, Paolo. Por mi parte os voy a hablar acerca de la normativa actual de los drones. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder pilotar una aeronave que pese más de 250 gramos o que simplemente disponga de una cámara, tenemos que estar registrados como operadores o trabajar bajo una operadora. ¿Vale? Este trámite para darnos de alta como operadores se hace a través de la sede electrónica de AESA y con el certificado electrónico es un trámite bastante sencillo que en 2 o 3 minutos ya podemos estar dados de alta. Hay que tener en cuenta que un operador, bueno, cualquier persona física o jurídica puede darse de alta como operador. Una vez tenemos nuestro perfil de operador en AESA, hay que tener en cuenta que si vamos a volar en la categoría STS o bajo una autorización operacional, vamos a tener que registrar nuestras aeronaves en nuestro perfil de operador. Además, según la normativa, tenemos que registrar nuestras aeronaves en la sede electrónica del Ministerio del Interior, pero de momento esa opción no está habilitada por el Ministerio del Interior, por lo que por el momento no tenemos que registrar ninguna aeronave. ¿Vale? Esto puede cambiar de un día para otro, pero por el momento, como no está habilitado, no podemos registrar nuestras aeronaves. Y luego queríamos aclarar 2 puntos que suelen ser dudas bastante comunes, y es que un piloto puede trabajar bajo una o varias operadoras al mismo tiempo. No tiene por qué, si está en una operadora, no trabajar en otra, no. Puede trabajar bajo varias operadoras al mismo tiempo. Y luego un operador, una persona física que se haya registrado como operador, no tiene por qué ser piloto, ¿de acuerdo? Puede serlo o no y poder darse de alta como operador. La normativa, el año pasado, a mediados del año pasado, entró el nuevo Real Decreto, el 517/2024 aquí en España, y nos cambiaron algunos temas, como por ejemplo el tema de los seguros en los drones. Antes, el seguro de responsabilidad civil era obligatorio para todas las aeronaves y ahora eso no es así. Ahora es obligatorio siempre que nuestra aeronave pese más de 20 kilos. Es obligatorio siempre que vayamos a volar en las categorías STS y siempre que vayamos a volar en la categoría A2. Dicho de otra manera, si nuestra aeronave pesa menos de 20 kilos y vamos a volar en categoría A1, A3,
no es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil. De todas maneras, desde Aerocámaras y desde DJI, siempre os vamos a recomendar tener un seguro de responsabilidad civil. A ver, siguiendo la normativa hay que tener en cuenta la gestión de los permisos y de las autorizaciones, ya que para poder volar una aeronave tenemos que asignarla a una categoría. Para poner un dron como ejemplo, vamos a poner el DJI Matrix 350, que como nos ha dicho Paolo, tiene la opción de tener un marcado de clase C5, por lo que lo podríamos volar en la categoría STS 01. Eso sí, siempre y cuando cumplamos con las características de esa categoría, que pueden ser que disponga del marcado de clase C5, volarlo siempre al alcance visual del piloto, volarlo a menos de 120 metros de altura. Y en caso de no poder acogernos a ninguna categoría ya establecida, tendremos que solicitar una autorización operacional ante AESA. Esta autorización se puede pedir bajo un PDRA, que es un estudio ya predefinido por AESA, o bajo un estudio de seguridad en base SORA, que tendríamos que realizar nosotros. Una vez presentado, y en el momento que AESA nos dé el permiso, ya podremos realizar nuestros vuelos. ¿Vale? Comentaros, si tenéis alguna duda respecto del PDRA, del estudio de seguridad en base SORA, podéis contactar con nosotros para que os podamos resolver vuestras dudas y valorar vuestra situación en el caso de que queráis que gestionemos nosotros ese permiso. Una vez ya tenemos ese permiso por parte de AESA o ya tenemos nuestra aeronave asignada a una categoría, tendremos que comprobar las restricciones aeronáuticas que nos afecten en nuestra zona de operación. Eso lo podemos comprobar gracias a la página de Enaire Drones. En esta página podemos encontrar un mapa de España donde nos encontraremos todas las restricciones aeronáuticas, ya sea aeropuertos, helipuertos, zonas militares, zonas naturales protegidas. Y en el caso de entrar dentro de alguna de estas zonas, tendremos que solicitar una coordinación a la entidad o a las entidades que nos afecten, ¿vale? En el caso de que queráis aprender a cómo solicitar estas coordinaciones, disponemos de un curso de gestor de operador donde os entregamos un documento donde se explica cómo solicitar cada uno de estos permisos aeronáuticos y además realizaréis una clase donde se os enseñará de manera práctica a solicitar. Vale, en cuanto a la formación y a las titulaciones que vamos a necesitar, hay que tener en cuenta que siempre que vayamos a pilotar una aeronave de 250 gramos o más o que disponga de una cámara, tenemos la obligatoriedad de disponer de una titulación. La más básica es la de A1 a 3. Esta titulación se consigue mediante un examen teórico a través de la sede electrónica de AESA y consiste en un examen tipo test de 40 preguntas. En el caso de la titulación A2, para conseguirla tendremos que declarar ante ESA que hemos realizado una autoformación práctica. Y luego ya entramos en la categoría STS, que para conseguir esta titulación tendremos que realizar otro examen tipo test a través de la sede electrónica de ESA y luego un examen práctico a través de una entidad reconocida como puede ser Aerocámaras. En el caso de que queráis formaros con nosotros, vais a disponer en una plataforma de toda la teoría para cada una de estas titulaciones, vídeos personalizados donde se os explicará cada titulación. Vais a disponer de unas videotutorías en directo con un profesor que os podrá resolver todas las dudas que tengáis. Por último, para terminar este webinar, me gustaría comentaros que el disponer de ONUAS no solamente hace que seamos más eficientes y que se reduzca mucho más el coste de nuestro trabajo, sino que además da a la empresa una imagen mucho más moderna y avanzada tecnológicamente, lo que nos hace destacar frente a la competencia y transmite que estamos al día y sabemos adaptarnos a los nuevos tiempos. Entonces, dicho esto, se acaba de abrir el chat para que pongáis vuestras dudas y preguntas y podamos responderlas ahora en 10-15 minutos. Y en el caso de que queráis una respuesta mucho más personalizada, tenéis el correo de mi compañero Paolo, industrial@stockrc.com, para que podamos valorar vuestra situación y, lo dicho, daros una respuesta mucho más personalizada. ¿Vale? Así que ahora Pablo y yo vamos a responder todas las dudas que tengáis y nos vayáis poniendo en el chat. Vale, si te parece, voy a empezar yo. Entonces, ¿a qué altura máxima se pueden realizar las limpiezas?
Hay que tener en cuenta, vale, hay que tener en cuenta que las categorías de vuelo nos limitan la altura a 120 metros de altura. En el caso de querer volar a una altura superior de 120 metros, vamos a necesitar de una autorización por parte de AESA. A nivel técnico no hay altura para, por ejemplo, el flycart. No, no hay que volar por debajo de los 120 metros ni por debajo de los límites, siempre que se esté autorizados a ello. Y en el caso de los kits anclados para el matriz 300 y el 350, claramente el límite está en la manguera. Si se dispone de una manguera de 150 metros, no se aconseja subir de los 120 porque claramente una parte de la manguera tiene que estar suelta para evitar que tire demasiado del dron o que se pueda atascar de alguna forma, para dejar un poco de movimiento al dron. Una pregunta de Israel. Comenta en qué categoría podemos volar en Matrix 350. Hay que tener en cuenta que el Matrix 350 tiene marca de clase C3 o C5. El C3 lo volaríamos en categoría abierta A3 y en el caso de tener un marca de clase C5 en STS 01. Vale, tenemos otra pregunta de María López. ¿Cómo se resuelve la fase de secado de los cristales si se limpian con dron? Esto, el tema del secado, normalmente es imposible secarlo naturalmente a mano, y secarlo con el dron tampoco se puede hacer, obviamente, pero según nos sugieren, con agua ionizada se evita, por ejemplo, enjuagando con agua ionizada se evita, por ejemplo, que se formen las gotas y que se vean en los cristales. Pero esto es, nosotros somos expertos en drones y esto habría que verlo un poco más con expertos de limpieza, como imagino que la mayoría de vosotros seáis. Vale, comentáis algunos, bueno, preguntáis a algunos a ver si vais a disponer de esta grabación, de esta presentación y si se os enviará el webinar, la grabación del webinar por correo electrónico. Vale. Respecto al sistema de limpieza de fachada, ¿cuál es el costo promedio por metro cuadrado? Esto todavía siendo un producto bastante nuevo, no sabemos bien el tema de los precios o del costo de limpieza. Esto habría que verlo según el mercado y según cálculos de las propias empresas. Cada empresa ve cómo cobrarlo, digamos. Vale, en este tipo de operaciones no sería más operativo utilizar un kit de dron cautivo para evitar el cambio de batería. Vale, esto podría ser una solución y es una solución a la que hemos pensado. Lo que pasa es que por el tema de los pesos no es tan conveniente. Es más conveniente bajar el dron, cambiar la batería y subirlo de nuevo. De todos modos, se estudiará esta posibilidad también. Y, y es una posibilidad que también sube bastante el coste del dron. ¿Cuánto cuesta el matrice 350? El kit va sobre los 25.000, el kit completo con la lanza. Si no, el dron solo va sobre los 12.000. Si tenéis alguna pregunta más personalizada, algún caso que queráis que veamos, tenéis el correo en pantalla, ¿de acuerdo? De mi compañero Paolo.
¿A qué distancia es capaz la lanza de suministrar el producto? La distancia ideal es de 2 metros o menos de 2 metros, 1,5 metros o 2 metros. Si ejerce la manguera, no provoca oscilaciones en el dron. No, en ese caso, como he dicho antes, en la lanza que usamos, que tenemos nosotros disponible, el gimbal, el estabilizador amortigua también el tema de la presión y el retroceso. Vale, pregunta Alejandro Gil, ¿qué problemas de normativa hay de volar el T-50 en ciudad respecto al Matrix 350? Hay que tener en cuenta que el T-50, al pesar más de 25 kilos, vamos a necesitar de una autorización operacional por parte de AESA. Y el Matrix T-150, si tenemos el kit para que tenga el marca de clase C5, ya se acoge directamente al escenario STS-01, que ya está preparado para volar en zona urbana. Aquí creo que es más para ti, Alejandro, pero bueno, si quieres la respondo yo. Con la normativa actual se puede hacer aproximaciones a los edificios a una distancia suficiente para poder hacer las limpiezas. Hay que pedir alguna autorización especial. En este caso hay que tener en cuenta de que en STS 02, perdón, 01, se necesita zona acotada y necesariamente se tendrá que obtener la autorización y tendrá que, si quiere la limpieza, el cliente tendrá que dar la autorización para acercarse al edificio. Y esto es bastante natural. El tema es que dentro de la zona acotada no puede entrar personal no informado sobre la operación. Y en ese caso sería necesario informar también, a lo mejor, dependiendo de la necesidad, vamos, de cuánto sea grande el área acotada, de pedir permisos a otros edificios, digamos, a otros gestores. Exacto. Hay que tener en cuenta que en STS, lo que ha comentado mi compañero Paolo, que hay que mantener unas distancias de seguridad, pero tener en cuenta que si vais a limpiar la fachada de un edificio, obviamente vais a disponer del permiso del propietario de ese edificio o del gestor, por lo que os vais a poder acercar al edificio sin problema. Eso sí, hay que mantener la distancia de seguridad respecto a las personas no participantes, hay que mantener una zona acotada. Todo esto es cumplir con las características de la categoría STS 0. Vale. Al instalar la pértiga, al dron 350 pierde el marcado de clase C5. No, porque la matriz de 350 permite llevar una carga útil y al estar dentro de la masa total al despegue no perdería la clase, el marcado de clase. Eh, Vale, pues si te parece, Paolo, lo vamos dejando sí. por aquí. Lo dicho, tenéis el correo en pantalla por si tenéis alguna duda que os vaya surgiendo a partir de esta tarde o algo más personalizado. Y espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Y muchas gracias, Paolo, por ser mi compañero en el día de hoy también. Gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias a todos y nos vemos en la web de Aerocámaras o de Stock RC y en otros webinares. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.